Bienvenidos de nuevo a otro emocionante capítulo de Tales of Demons and Gods. Si ya estás aquí, sabes que las cosas están por ponerse aún más intensas. Vamos a continuar con esta aventura llena de giros sorprendentes y poderosos enfrentamientos. Que comience el capítulo. Capítulo 241, Selección de discípulo. El día pasó rápidamente. Reunidos en los jardines, había un sinnúmero de expertos de varias familias de la ciudad abismal flotando en el aire. La séptima capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas se abrirá pronto. Todos los expertos de las diversas familias estaban muy emocionados ya que esta era una ocasión en una luna azul. Si pudieran convertirse en el discípulo del maestro del reino abismal, tendrían el poder para llegar a los cielos en un solo salto. Incluso si no podían convertirse en un discípulo directo, sus identidades y estados seguirían siendo elevados a un nivel completamente diferente. Asumo que luna azul será un tiempo raro o una frase china, realmente no sé, si alguien sabe póngalo en comentarios. Muchos rangos semidios y expertos de rango leyenda revoloteaban en el cielo ya que se disponían a cargar contra la Tierra de la Muerte de 9 capas en cualquier momento. Nieli y los otros también se reunieron fuera de sus tiendas de campaña. Por encima de sus cabezas, a miles de metros de distancia y en el cielo a una altura de docenas de metros, el poder de la ley estaba siendo liberado y la silueta de una puerta gigante se podía ver vagamente. Esta era la puerta de la Tierra de la Muerte de 9 capas. Al observar a su alrededor, vieron que había decenas de miles de expertos en el cielo preparándose para cargar en cualquier momento. Además, en el suelo, había muchos expertos rango oro negro, que ascendían a miles de personas. Muchas de las personas aquí estaban preparadas para intentar entrar en la séptima capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas. La tentación de convertirse en el discípulo del maestro del reino abismal era demasiado grande, por lo que todo el mundo estaba un poco impaciente. Nieli, ¿qué necesitamos para luchar por la oportunidad de ser los primeros en entrar a la séptima capa? Dulce y los otros preguntaron mientras miraban a Nieli. No es necesario. Nieli negó con la cabeza y continuó, el maestro del reino abismal definitivamente no elegirá a su discípulo en función de quién entra primero. Solo tenemos que entrar por la puerta antes de que se cierre. Luo Xiao y sus acompañantes caminaron hacia Nieli. Luo Xiao miró una vez más a Nieli y su grupo y dijo, sobrino Nieli, ¿también quieres entrar en la séptima capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas? Así es. Nieli asintió. Luo Xiao suspiró en su corazón. A decir verdad, no quería correr el riesgo de dejar que Nieli fuera a un lugar tan peligroso. Sin embargo, él también no tiene el poder para detenerlo. Estaba preocupado de que sufriría la ira de Nieli si trataba de hacerlo. Después de todo, su relación es a solo socios cooperativos. Era imposible para Nieli y él no participar en un evento tan grande como la selección de discípulo del maestro del reino abismal. Si ese es el caso, sobrino Nieli, debes cuidarte. Xiao lo advirtió, una vez dentro de la Tierra de la Muerte de 9 capas, podríamos no ser capaces de cubrir tu espalda. También Luo Xiao tenía la esperanza de convertirse en el discípulo del maestro del reino abismal. Estaremos bien, tío Luo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nieli sonrió ligeramente. Nieli se dio la vuelta y miró a Jessie Yun y Xiao Niner. También se realizaron con sus preparaciones. Aproximadamente una varilla de incienso después, la enorme puerta en el cielo completó gradualmente su materialización y un misterioso vórtice apareció en ella. La varilla de incienso es como 50 minutos, la puerta de la séptima capa se ha abierto por fin. Vámonos. La primera línea de expertos rango semidios gritó mientras cargaban hacia el vórtice y desaparecieron rápidamente. Esos expertos rango semidios eran todos patriarcas de algunas familias poderosas de la ciudad abismal. Los que estaban detrás de ellos lo siguieron rápidamente. Asterisco, voz, asterisco, asterisco, voz, asterisco, asterisco, voz, asterisco. Grupos de expertos entraban uno tras otros. El flujo de personas hacía parecer como si hubiera un río en el cielo. Luo Xiao le dijo a Nieli, sobrino Nieli, es mejor si ustedes se quedan atrás y entren con nuestros expertos de la familia Sello de Jade. Mi grupo entrará ahora. Bien. Ten un viaje seguro, tío Luo. Nieli juntó sus manos. Juntar manos igual a señal de respeto. Después de despedirse de Nieli, Luo Xiao fue con un grupo de expertos hacia la puerta. Aproximadamente media hora más tarde, decenas de miles de personas ya habían entrado por la puerta. Nieli volvió la cabeza hacia Dulce y los demás y dijo, vamos a entrar ahora. En ese momento, Yu Yan, que ha estado escondido en la manga de Nieli, le dijo. Nieli, tienen que ser extremadamente vigilantes una vez que entren.
Todavía no estamos seguros de si el maestro del reino abismal es un amigo o enemigo. Trata de no mostrar demasiado tu poder, solo muestran el talento suficiente para ser elegido. El talento de Nieli era de verdad demasiado aterrador. Ahora que Nieli ha comprendido 3 tipos de poder de la ley, una vez que los controle totalmente, se convertiría en el dios espiritual más poderoso de la historia. No hay muchos dioses espirituales que estarían dispuestos a tolerar tal existencia. Soy muy consciente. Nieli asintió. Parecía absorto en sus pensamientos. El maestro del reino abismal era, después de todo, alguien que ha estado antes en el reino Ruinas Dragón. Para los que desean cultivar energía celestial, ¿qué pensarían de alguien que podría utilizar 3 tipos de poder de la ley? Ciertamente, esta vez el mejor curso de acción sería el ocultar la verdadera fuerza. El motivo por el cual Nieli hace este viaje era que alguien en su grupo fuese elegido discípulo del maestro del reino abismal. En cuanto a él puede ir con la corriente. Nieli y los demás saltaron después del grupo de la familia Sello de Jade y entraron en la puerta de la 7ª capa. Numerosos escenarios destellaron más allá de sus ojos. Paisajes desolados eran vistos por todas partes y había un sinnúmero de cadáveres depositados en las tierras baldías. Nieli sabía que estas imágenes eran intermitentes destellos del terreno de la 1ª capa hasta la 6ª. Durante el tiempo de la gran guerra entre el clan demonio y la raza humana, hubo un sinnúmero de muertes que dejaron cadáveres tendidos por todo el desierto. Nieli pensó en él cuando vio la pintura en la antigua tumba del dios de la muerte. En ese momento, había sentido que había un significado oculto en ella. No había manera de que los expertos de 2 facciones volverían a luchar hasta la muerte si cada lado no confiaba en su propia victoria. Tal vez estaba relacionado con los expertos del reino Ruinas Dragón. Un breve momento después, Nieli y el resto se detuvieron. La zona estaba llena de profundos barrancos. Un patrón de inscripción circular se formó bajo los pies de cada persona, lo que les permitía flotar en el aire. Jesse Jun, Xiao Niner, Lu Piao, Du Se y el resto del grupo no estaban lejos de Nieli. El horizonte se veía denso por los numerosos expertos de las diversas familias. Aún así, los expertos siguieron apareciendo. Un espectáculo tan grande hizo que Nieli recordara el reino Ruinas Dragón de su vida anterior, en particular, la escena de la selección de discípulos de las diversas poderosas sectas divinas. Se preguntó cuántos y qué tipo de pruebas pondría el maestro del reino abismal. Los ojos de Nieli se contrajeron cuando se sumergió en sus pensamientos. Antes de dirigirse al reino Ruinas Dragón, tuvo que poner sus manos en el libro del espíritu demoníaco temporal. Solo con sus aptitudes innatas sería imposible cultivar al nivel pináculo. Sin embargo, debido a que tuvo el libro del espíritu demoníaco temporal, había obtenido la oportunidad de llegar a ese nivel pináculo. La influencia del emperador sabio se había extendido a lo largo de muchos reinos, él era el ser supremo absoluto. Si Nieli quería luchar contra el emperador sabio, no sería posible sin el libro del espíritu demoníaco temporal. Mientras recordaba a ese individuo despreciable, el corazón de Nieli se llenó de rabia y odio. En su vida anterior, después de haber alcanzado el nivel pináculo, había reunido las almas de todos sus seres queridos, incluyendo Jesse Jun, y tenía la intención de devolverlos a la vida. Sin embargo, mientras estaba restaurando sus cuerpos, el emperador sabio utilizó una técnica secreta que envió un sinfín de latigazos a sus almas, hasta que las almas se dispersaron en el viento y el humo. Además de esto, el emperador sabio comenzó a masacrar a los que entraron en contacto con Nieli. Todo el mundo fue asesinado, independientemente de si en realidad estaban relacionados con él o no. Todo esto fue por una razón: el emperador sabio había estado llevando a cabo cálculos sobre la ley natural, sospechaba que Nieli se convertiría en su enemigo. Durante la batalla, Nieli aumentó de rango en el último momento, haciendo que su cultivo superara finalmente al emperador sabio. Sin embargo, todavía murió en la batalla contra el emperador sabio y las 6 bestias demoníacas rango deidad. En esta vida, Nieli no quería que lo mismo suceda de nuevo. Aparte de llegar a esa etapa de cultivo antes de que el emperador sabio realice su cálculo de la ley natural, ahora tiene a Du Se, Lu Piao, Duanjian y sus otros hermanos a su lado. Ya no tenía que luchar como un lobo solitario. Dado que el pequeño mundo del reino Ruinas Dragón era solo un paso más que tenía que tomar. Mientras el hilo de sus pensamientos estaba en el punto más distante, aparecieron varias figuras en el aire y se quedaron orgullosamente allí. Todos estos expertos llevaban armadura y eran de 5 a 6 metros de altura, con enormes alas negras sobre sus espaldas, dando a los demás una especie de presión infinita. Estos deberían ser los sirvientes del maestro del reino abismal.
La voz de uno de los sirvientes se extendió por toda la séptima capa: acabamos de recibir órdenes del maestro del reino abismal. De acuerdo con las elecciones anteriores de discípulo, por lo general hay un gran número de muertes en el proceso de prueba. Sin embargo, esta vez, nosotros llevaremos a cabo una prueba especial en la séptima y octava capa que salvará sus vidas. Todos ustedes deben alegrarse y agradecer al maestro del reino abismal por ser tan misericordioso. Ante las palabras de aquel siervo, todos los expertos de las distintas familias mostraron alegría en sus rostros. Estaban tomando un riesgo enorme al participar en la selección de discípulo del maestro del reino abismal. Si eran incluso un poco descuidados, sin duda morirían. Sin embargo, no tenían ni idea de por qué el maestro del reino abismal sería tan misericordioso en esta ronda. Sin embargo, aún así, todos los expertos de las diferentes familias intercambiaron miradas de odio entre sí. Incluso aquellos de la misma familia eran, en este momento, competidores rivales. Independientemente de que, una vez que alguien se convirtiera en el discípulo del maestro del reino abismal, él o ella sería capaz de transformarse en un fénix y volar en el cielo. Al mismo tiempo, entre el grupo de personas, un joven demonio que llevaba una larga túnica blanca estaba sentado en silencio, con las piernas cruzadas. Al oír las palabras del siervo del maestro del reino abismal, la esquina de su boca se curvó y reveló una sonrisa desdeñosa en el rostro. Esta persona es el señor demonio que vino a participar de la selección de discípulo del maestro del reino abismal. ¿Desde cuándo el maestro del reino abismal es tan blando? El señor demonio rió mientras pensaba por dentro. Además, los patriarcas de las diversas familias también mostraban expresiones de asombro. Las pocas veces que habían participado en ella, siempre había un sinnúmero de muertes. No tenían idea de por qué el maestro del reino abismal eligió ser misericordioso en esta ocasión. Sin embargo, para ellos, no era un mal giro de los acontecimientos. Me pregunto qué tipo de prueba dará el maestro del reino abismal. No importa qué tipo de prueba sea, voy a convertirme en el discípulo del maestro del reino abismal. Una señorita de apariencia atractiva proveniente de una raza distinta, que llevaba un traje rojo, exhaló. Su aspecto era diferente de la de un humano. Tenía las orejas en punta, ella era de color púrpura, su vestido apenas cubría su trasero, y las asombrosas líneas curvas del busto fueron acompañados por sus nacarados, blancos y apretados muslos, dando un efecto intenso. Al mismo tiempo, el resto de la ropa era también muy reveladora y atractiva, ya que su pecho abultado parecía a punto de estallar en cualquier momento. Esta señorita de una raza diferente atrajo la atención de muchos. ¿Quién es esta chica? ¿De verdad, ella se atreve a ser tan arrogante? ¿No sabes? Ella es la hija del patriarca del clan Avenue Inferno, Huawo. Esa chica tiene una fuerza sorprendente que incluso los expertos rango semidios no quieren provocar. Ella es parte de una prometedora nueva generación que muestra signos de superar la generación de Kan Min. Se rumorea que una vez, hubo varios expertos rango semidios que la provocaron y fueron asfixiados hasta la muerte en sus muslos. Capítulo 242. El estado mental anata. Al escuchar las conversaciones, los que habían deseado la belleza de Huawo refrenaron rápidamente sus pensamientos. Sentían escalofríos en sus espaldas, ya que miraron sus piernas apretadas y delgadas. A pesar de que sus piernas eran de verdad muy hermosas, no tenían ningún deseo de encontrar la muerte en ellas. Aparte de Huawo, Kan Min y Muye, había también muchos otros miembros con deslumbrante talento de las generaciones de jóvenes adultos. Asumo que será algo así como 19 o 21 años, sin embargo, también había algunos de las generaciones más jóvenes. A pesar de que sus cultivos solo eran rango oro negro, había que tener en cuenta el hecho de que ellos eran los genios entre su generación. Por lo tanto, no eran totalmente incapaces de competir con las generaciones mayores. La solemne voz del sirviente hizo eco en el cielo. La prueba comienza. Uno de los sirvientes agitó las manos y el poder de la ley que se juntó en el cielo de pronto se dividió en decenas de miles de partes. Un fragmento aterrizó frente a cada persona y poco a poco formó una bola de agua que era aproximadamente del tamaño de la cabeza de una persona. Las bolas de agua eran transparentes, sin embargo, dentro de ellas había unos finos hilos. Nieli frunció el ceño al observar la bola de agua frente a él. Esta era la esfera de las imágenes inversas. Esta era una prueba de control de la fuerza alma o el poder de la ley. El sirviente fríamente procedió a anunciar las reglas. Esta es la esfera de las imágenes inversas. Ampliaran las esferas mediante la inyección de su fuerza alma o del poder de la ley usando los hilos en su interior. Si pierden los hilos, las esferas de agua van a explotar.
Si pueden ampliar el diámetro en un pie, pasan. Los que son incapaces de lograr esto serán rechazados. El control preciso de la propia fuerza alma y del poder de la ley podía permitir que alguien más débil venciera a un oponente más fuerte. Por otra parte, también se muestra la profundidad de los propios puntos de vista hacia la fuerza alma y el poder de la ley. Cuando la esfera de las imágenes inversas apareció, algunos de los expertos no podían esperar para probarla. Varios expertos pusieron las manos sobre la superficie de la esfera de imágenes inversas e inmediatamente vertió su fuerza alma en los hilos dentro de la esfera. Sin embargo, un momento después, una de las esferas de agua explotó. El rostro del culpable reveló una mirada en blanco mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Sin embargo, la matriz de patrones de inscripción por debajo de sus pies emitió al instante una luz blanca que lo envolvía. Desapareció, con un voz, transportado fuera de la séptima capa de la tierra de la muerte de 9 capas. Un experto tras otro trató de inyectar su fuerza alma en las esferas, sin embargo, muchos de ellos fueron envueltos en pilares de luz blanca y desaparecieron. Nieli echó un vistazo a su alrededor. A su alrededor habían unos pocos cientos de personas menos. Era consciente de que muchos expertos no podían entender la razón por la cual explotaban las esferas. La razón por la que explotó era la misma razón de por qué esta esfera se llama esferas de imágenes invertidas. Fue debido a que los hilos que se veían dentro de la esfera de agua no eran reales, los hilos reales eran invisibles y tenían que ser detectados a través de la fuerza alma. Lupiao miraba a Nieli y le preguntó, Nieli, ¿cómo se supone que voy a usar esta cosa? Cierra los ojos y utiliza tu poder de la ley para sentir los hilos. Rió Nieli. Así que ese es el caso. Ahora lo entiendo. Los ojos de Dulce se iluminaron. Era muy inteligente y entendió solo con una pequeña pista. Colocó su mano en la esfera de agua y poco a poco comenzó a inyectar su fuerza alma en ella. El número de personas que estaban siendo eliminadas aumentó de forma constante. Los que se quedaron no podían dejar de sentir miedo. Sin embargo, también había algunas personas que ya habían pasado la prueba. El poder de la ley de Kanmin extendió la esfera hasta 3 pies antes de que explotara. Al observar la escena, varios de los sirvientes que estaban en el cielo asintieron ligeramente con la cabeza. Parece que entre las generaciones más jóvenes, todavía había algunas personas con talento decente. Después de Kanmin terminó su prueba, él levantó la cabeza mientras enfrentaba orgullosamente a Muye, Huago y el resto que estaban parados cerca. Entre las generaciones más jóvenes, solo ellos podían despertar su atención. Yemu también inyectó su poder de la ley en la esfera de agua mientras la expandía de forma continua. Un breve momento después, explotó. Un pie. Kanmin miró a Muye y vio a Muye sonriéndole ligeramente. Kanmin resopló con frialdad ya que se dio cuenta de que Muye estaba ocultando su fuerza a propósito. Incluso hasta ahora, aún no sabía la verdadera fuerza de Muye. Huago también puso sus manos en su esfera de imágenes invertidas e inyectó su poder de la ley. El poder de la ley extendió la esfera 3 pies antes de que explotara. Cuando vio eso, Kanmin frunció el ceño. Por lo menos en términos de control de poder de la ley, Huago no era más débil que él. Tanto Muye y Huago sin duda serían formidables oponentes en esta selección de discípulo del maestro del reino abismal. Los resultados de las pruebas ocurrían una tras otra. Había muchos que habían alcanzado el requisito mínimo de un pie. Los que habían llegado a 2 pies eran menos y los que habían alcanzado 3 eran aún más raros. Una prueba sin sentido. Mirando la esfera de imágenes invertidas frente a él, el señor demonio colocó lentamente su mano derecha sobre su superficie. Ley de energía emanado. 1 pie, 2 pies, 3 pies. El poder de la ley giraba constantemente dentro de la esfera de imágenes invertidas hasta que su diámetro alcanzó los 7 pies antes de explotar. Sin embargo, cuando el señor demonio hizo su prueba, no había muchas personas a su alrededor que lo notaran. Viendo esto, el criado en el cielo movió las cejas. Nunca pensó que dentro de este grupo de personas habría una persona con tal poder. Un gran talento, tal vez el maestro del reino abismal también lo reconocerá y lo favorecería por un hallazgo raro. En ese momento en particular, Nieli y su grupo también habían terminado su examen. Jaja, mi poder de la ley logró expandir la esfera a más de 2 pies. Lupiao puso sus manos en sus caderas y exclamó con entusiasmo, de hecho, yo soy el verdadero genio. El mío la expandió más 3 pies. ¿Cómo fue con ustedes? Wei Nan miraba el resto y preguntó. 3 pies y algo más. 3 pies y algo más. Jun Suxiang, Xiao Sue y los otros hablaron.
Ante esas palabras, Lu Piao se deprimió al instante. Dentro de su grupo, en realidad era el peor. Incluso Wei Nan y el resto habían llegado a 3 pies, no había necesidad de preguntar sobre ese bastardo anormal de Nie Li. Lu Piao estaba deprimido. ¿Por qué estaba siempre último? ¿Qué pasa con ustedes tres? Nie Li les preguntó a Jessie Jun, Xiao Niner y Duan Jian. He llegado a 5 pies. Dijo Jessie Jun mientras volteaba. Yo también llegué a 5 pies. Xiao Niner respondió mientras se miraba a Jessie Jun. Sus talentos de verdad eran parecidos. Yo solo 4 pies. Dijo Duan Jian. También tuve 5 pies. Nie Li, ¿y tú? Du se miraba a Nie Li y le preguntó. El hecho de que Duce de verdad lograra 5 pies sorprendió un poco a Nie Li. El talento de Duce estaba lejos del de Siyun y Xiao Niner de. Sin embargo, ahora que pensaba en ello, incluso en la vida anterior, Duce no tenía mucho talento, pero basándose en su trabajo duro e inteligencia, también había hecho grandes logros. Solo alcancé 2 pies. Rió Nie Li. Ja ja ja. Finalmente, alguien que es igual a mí. Lu Piao al instante soltó una gran carcajada. Todo el mundo se quedó mirando a Lu Piao como si estuvieran viendo a un idiota. La risa de Lu Piao murió inmediatamente al darse cuenta de la verdad. Miró decepcionado a Nie Li y dijo en un tono deprimente: Nie Li, siempre estás pretendiendo ser la presa y terminas siendo el depredador. Es demasiado aburrido. Recordando la prueba en el Instituto Santa Orquídea, Nie Li había alcanzado una puntuación de 100, incluso, 3 veces seguidas, haciendo que Shen Xiu casi escupiera sangre. Esa escena estando fresca en la memoria de Lu Piao. Nie Li se encogió de hombros. Con cosas como la esfera de las imágenes invertidas, ya las había usado varias veces en su vida pasada durante el entrenamiento. A pesar de que no pudo traer consigo el poder de su vida anterior, algunas habilidades relacionadas con el control del poder de la ley aún estaban en su memoria. Su control no era algo con lo que una persona común pudiera compararse. Sin embargo, en esta prueba, solo aspiraba a pasar. En ese momento, un sirviente en el cielo miró a Duce, Jessie Jun y el resto del grupo mostrando un rastro de asombro. En promedio, los jóvenes genios solo eran uno de cada 10.000 y por lo tanto muy rara vez se ven. Entonces, ¿por qué este grupo tiene tantos genios reunidos? Muchos de ellos habían llegado a 5 pies. A pesar de que fueron ligeramente inferiores en comparación con el anterior que había llegado a 7 pies, estas personas eran obviamente más jóvenes, por lo tanto, no podía predecirse hasta dónde llegarían sus futuros logros. Aparte de este grupo de personas, también había muchos patriarcas de las familias poderosas que habían alcanzado 3, 4 y 5 pies. También podrían considerarse decentes. Sin embargo, aquellos que fueron capaces de llegar a 7 pies eran básicamente inexistentes. Asterisco, vos, asterisco, asterisco, vos, asterisco, asterisco, vos, asterisco. Los que no eran capaces de pasar fueron enviados de regreso. Cuando todo el mundo llegó por primera vez, había aproximadamente unas 200.000 personas. Sin embargo, después de esta prueba, solo quedaban unos pocos miles. El sirviente en el cielo estaba obviamente muy satisfecho con los resultados y asintió con la cabeza. Todos ustedes que siguen aquí han pasado la primera prueba. Entonces, voy a enviarlos a todos ustedes a la 8ª capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas. Una vez allí, alguien más va a realizar la segunda prueba. En el momento en que el sirviente dejó de hablar, todo el mundo ya se había convertido en haces de luz blanca y se desvanecieron. La 7ª capa que antes estaba llena se vació al instante. Un breve momento después, un sinnúmero de criaturas demoníacas se materializaron de la nada. Este era el aspecto original de la 7ª capa. Ese sirviente flotaba calmadamente en el cielo y se fue hacia las lejanías. Me pregunto si el maestro será capaz de encontrar un candidato adecuado en esta ocasión. 8ª capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas en el desierto, unos pocos miles de personas de repente aparecieron de la nada. Esta parte de desierto tiene grietas secas que cubren el suelo y llamas que se elevaban y alcanzaban el cielo. Un calor abrasador se abalanzó sobre todos los que estaban allí. Si hubieran estado por debajo del rango oro negro, probablemente hubieran muerto de una combustión espontánea. Nie Li se había estado preguntando acerca de qué tipo de lugar sería la Tierra de la Muerte de 9 capas. Él entiende un poco, ahora que se encontraba enfrente de esta escena. Que actualmente deben estar en algún lugar de las tierras llameantes. El siervo de un dios todopoderoso estaba en el cielo, portando una armadura dorada con alas de color dorado que se extendían detrás de él. Tenía una enorme figura.
Los criados solo eran rango semidios, sin embargo, el maestro del reino abismal les había concedido poder. Por lo tanto, su fuerza era incomparable a la de un ordinario experto rango semidios. Ese siervo miró a los pocos miles de personas mientras él dijo fríamente, a pesar de que no habrá muertes en esta ronda, deben tener cuidado. Esta es la segunda prueba. Si no tienen cuidado, ustedes pueden ser paralizados eternamente. En esta tierra, hay una oscura torre infernal. Es una torre que ha sido dejada atrás por un poderoso experto. Dentro de esa torre están las supremas llamas negras y todo tipo de bestias demoníacas. Aunque las bestias demoníacas han sido encadenadas, aún pueden emitir una energía de gran poder. Ustedes deben cultivar dentro de ese entorno durante 10 días. Los que pueden alcanzar el estado mental anata del cultivo han pasado la prueba. Ante las palabras del siervo, algunos rangos leyenda e incluso los expertos rangos semidios mostraron expresiones perplejas y estaban totalmente confundidos. ¿El estado mental anata del cultivo? ¿Qué era eso? El llegar al estado mental anata del cultivo, mientras estás rodeado por llamas negras. Interesante. El señor demonio frunció el ceño. Miró el extremo distante del desierto, donde había una imponente torre de pie, encendida por las llamas negras. Esta debe ser la oscura torre infernal que el siervo acaba de mencionar. Capítulo 243, Refinación infernal oscura. La oscura torre infernal se encontraba en el desierto, donde las furiosas llamas habían quemado las rocas de los alrededores volviéndolas de color rojo. Kanmin, Muye y Huawo observaron la torre y se miraron. Todos ellos tenían una expresión inflexible en sus rostros. Ya que fueron los discípulos directos de sus respectivas familias, todos habían oído hablar antes del estado mental anata. Por lo tanto, decidieron que no habría demasiado peligro en hacer esta prueba. Vos, vos, 3 figuras se separaron del resto de la multitud y volaron hacia la oscura torre infernal. Siguiendo sus pasos, los expertos de las demás familias también volaron hacia la torre. Cuanto más se acercaban a la torre, más caliente se volvía, hasta que el calor era simplemente insoportable. La energía de las llamas negras penetró directamente en sus reinos almas e invalidaban sus cultivos. Aquellos con las almas más débiles, incluso si son rango semidios, eran incapaces de soportar. Algunos se dieron cuenta de que las llamas negras no eran algo que pudieran soportar y rápidamente se replegaron. Sin embargo, había quienes soportaron a la fuerza y cargaron hacia las llamas negras. Estas personas emitían al instante gritos miserables ya que las llamas negras irrumpieron al instante en sus cuerpos. Nieli no podía dejar de suspirar mientras observaba. Las almas de estos expertos no eran lo suficientemente fuertes. Forzar su camino hacia la oscura torre infernal solo heriría sus almas y los dejaría lisiados de por vida. Vamos. Nieli dijo mirando por encima a su grupo. Nieli y su grupo comenzaron a moverse hacia la oscura torre infernal. Kanmin, Muye y Huawo fueron los primeros en entrar en la oscura torre infernal, con el resto siguiéndolos de cerca. Hubo más o menos 500 o 600 personas que no podían soportar las llamas negras y se retiraron mientras el grupo de Nieli se acercó a la oscura torre infernal, sintieron un viento abrasador que soplaba hacia ellos. Esta brisa golpeó directamente sus reinos alma. Incluso Nieli sintió que su alma ardía. Se volvió a sus amigos y le preguntó, ¿cómo están ustedes? Jesse Jun sacudió la cabeza y respondió, estoy bien. Xiao Niner, que estaba junto a ella, respondió, yo también. El resto respondió lo mismo. Aunque las llamas negras ardían fuertemente, Nieli y su grupo han estado practicando técnicas de cultivo muy avanzadas. Por lo tanto, en términos de fuerza alma, cada uno de ellos tenía talento de 1 en 10.000. Por lo tanto, a pesar del hecho de que estaban rodeados por las intimidantes llamas negras, todavía eran capaces de soportar, a diferencia de los anteriores cuyos reinos alma ardían. El grupo se acercó poco a poco a la imponente oscura torre infernal. Esta estructura se divide en un total de 7 plantas. Cuanto mayor sea el piso, las llamas se volverían más oscuras. Las llamas en el primer piso todavía tendrían un vivo color escarlata, pero las llamas de la planta superior serían completamente negras, como la tinta. La pureza de las llamas en el piso más alto sorprendió incluso a Nieli. No sabía quién había dejado atrás las llamas negras de esta oscura torre infernal, sin embargo, él o ella sin duda era muy poderoso. Con las olas de calor a la vista, el grupo entró en la oscura torre infernal. En el primer piso de la oscura torre infernal, había muchos expertos de diversas razas que se sentaban con las piernas cruzadas.
Estos expertos habían entrado en el primer piso y sintieron que sus reinos alma estaban a punto de arder. Por lo tanto, ellos no se atreven a ir más lejos e inmediatamente se sentaron en el suelo para cultivar. Sin embargo, también había personas que habían ido a la segunda planta. De repente, el cuerpo de Duan Jian estalló en llamas negras. Duan Jian. ¿Qué está pasando? Todo el mundo se sorprendió mientras gritaban por la preocupación y el miedo. Pensaron que Duan Jian estaba experimentando el mismo proceso que las personas que habían tenido sus reinos alma incendiados, mientras observaban el cuerpo de Duan Jian siendo quemado por las llamas negras. Los expertos que se sentaron en la sala principal lo miraron con piedad. Otra persona estaba a punto de ser paralizado. Inesperadamente, Duan Jian no tenía una expresión de dolor, por el contrario, tenía una mirada de alegría en su rostro. Cuando vieron esto, Lu Piao y el resto se quedaron atónitos. Los otros habían sido quemados y torturados porque sus reinos alma habían sido incendiados. Entonces, ¿por qué Duan Jian parece tan feliz? Duan Jian no se ha vuelto loco, ¿verdad? Preguntó Lu Piao. Duan Jian miró ferozmente a Lu Piao antes de girar la cabeza hacia Nie Li y explicó entusiasmado: Maestro, no tengo ni idea de por qué, pero estas llamas negras parecen tener un efecto positivo en mi reino alma. Desde que entramos en este lugar, he estado absorbiendo las llamas negras a un ritmo ascendente, aumentando la fuerza de mi reino alma. Nie Li asintió. Duan Jian heredó la línea de sangre del dragón negro. Dado que los dragones negros eran los maestros de las llamas negras, esperaba que las llamas de aquí beneficiaran el crecimiento de Duan Jian. El cuerpo entero de Duan Jian estaba envuelto en llamas negras. Sin embargo, no solo no emitía gritos miserables como otros habían hecho, él estaba brincando con un estado de ánimo brillante. Se veía tan feliz de que los expertos que cultivaban en el suelo se sorprendieron. Exactamente quién era este tipo que su cuerpo había sido envuelto en las llamas negras. Parados en el primer piso de la oscura torre infernal, los miembros del grupo de Nie Li no sentían ninguna presión. Discutieron brevemente antes de decidir ir hacia el segundo piso de la torre. Fueron por las escaleras de caracol y subieron. Nie Li, que caminaba delante, sintió que las llamas negras eran cada vez más fuertes. Con cada paso que daba, las llamas negras arderían aún más intensamente, hasta que volvieron tan fuertes que incluso Nie Li tenía que cuidarse y defender su reino alma. Entre los miembros del grupo, solamente Duan Jian se veía muy relajado. De hecho, estaba tan relajado que incluso aceleró sus pasos. Cuanto más pura eran las llamas negras, más beneficioso sería para su cultivo. Ellos continuaron subiendo por las escaleras de caracol. En el momento en que Nie Li y su grupo subieron al segundo piso de la oscura torre infernal, los expertos de diversas razas que ya estaban allí al instante volvieron su atención hacia ellos. Aquellos que son capaces de entrar en el segundo piso ascendían a solo 2 o 3 centenares de personas. Estos 2 o 3 centenares de personas pueden decirse que son las élites de la ciudad abismal. Ellos, más o menos, se conocen entre sí. Sin embargo, no estaban familiarizados con el grupo de Nie Li. Después de un breve momento, la mayoría de ellos retractó de sus miradas. Las llamas negras en el segundo piso ejercieron una fuerte presión sobre estas personas, por lo tanto, ellos no tienen corazón para perder en la investigación de los recién llegados. Incluso Kanmin, Muye y Huawo no se atrevieron a ir arriba. Cada uno de ellos encontraron rápidamente un lugar en el segundo piso, sentados, en silencio comenzaron su cultivo. Nie Li y su grupo también encontraron un lugar donde podían sentarse juntos y cultivaron sus reinos alma. Nie Li sintió algo y volvió su atención hacia un punto a cierta distancia, donde vio a un joven. El joven tenía un rostro sumamente pálido que le hacía parecer como si hubiera sido golpeado por algún tipo de enfermedad y los ojos inyectados en sangre. Nie Li sintió una poderosa energía emanando de este joven demoníaco. Ese grado de esta energía ya había superado las personas del grupo de Nie Li. El joven también percibió la mirada de Nie Li y se volvió en dirección a Nie Li. Después de que los dos intercambiaron miradas, el joven cerró los ojos y volvió a su cultivo. Comenzar una pelea en esta oscura torre infernal era imprudente. Debido a que las llamas negras agotarían su energía constantemente, si una pelea estallara, alguien podría terminar instantáneamente devorado por las llamas negras. Nie Li entrecerró los ojos. No sabía por qué, pero sentía que la enemistad irradiaba de los ojos del joven, por lo tanto, levantó la guardia. Maestro, todos pueden cultivar a gusto. Dijo Duan Jian a su grupo. Dentro de la oscura torre infernal, no tenía que sentarse como los demás para mejorar su cultivo.
Las mismas llamas negras habían refinado ya en gran medida su físico y su reino alma. De hecho, con Duan Jian cuidándolos, todo el mundo estaba mucho más seguro. Nieli asintió, cerró los ojos, y comenzó el entrenamiento. Después de él, todos los demás se concentraron en su formación. Nieli podía percibir el aura ardiente de las llamas negras de los alrededores. De su vida anterior, ya sabía lo que era el estado mental anata. Sin embargo, en esta vida, aún tiene que comenzar ese tipo de cultivo. Aunque, al ser estimulado por las llamas negras, era de verdad más fácil el cultivar en esta ocasión. Permitió que su cuerpo entero fuese llenado por las llamas negras y, poco a poco, las refinó constantemente en su cuerpo. El cuerpo físico de Nieli era reforzado constantemente. Estimulados por las llamas negras, los 3 tipos de poderes de la ley en su reino alma también aumentaron violentamente. A pesar de que había 3 tipos diferentes de poder de la ley dentro de su cuerpo, todos estaban bajo el control de Nieli, por lo tanto, no se enfrentaban entre sí, sino que se condensaban en el cultivo. Poco a poco, Nieli entró en el estado mental anata, un estado de tranquilidad y calma. La sensación de ardor de las llamas negras también se había aligerado. Su cultivo, que se habían consolidado en el rango oro negro 5 estrellas, lentamente comenzó a dirigirse hacia el rango leyenda. El salto de oro negro 5 estrellas al rango leyenda era una de las más difíciles en el cultivo básico. Sin embargo, después de practicar la técnica de cultivo, usando la declaración de la verdad del emperador con Min y el control de 3 tipos de poder de la ley, Nie estaba apuntando a un gran avance. Muy pronto, aparecieron signos de fractura en la pared del rango leyenda. Nieli pronto alcanzaría el rango leyenda. Una vez que entrara en ella, su nivel de cultivo sufriría un enorme cambio. Aparte de Duan Jian, todo el mundo en el segundo piso de la oscura torre infernal estaba sentado en silencio, cultivando sus reinos alma. En el cielo fuera de la oscura torre infernal, había un ciervo vistiendo una armadura dorada que observaba en silencio. Entre estas personas, hay algunos que no son tan simples como parecen. El sirviente podía ver todo lo que pasó en la oscura torre infernal. Su mirada pasó desde Duan Jian y los otros, finalmente parando en el joven con la piel sumamente pálida. Su talento debe ser el más fuerte entre este lote. Sin embargo, todavía hay unos pocos que están muy cerca de él. Su mirada pasó por Nieli, pero no se detuvo. Desde su punto de vista, el talento de Nieli era bastante pausado en comparación con el de Jesse Jun y los otros que estaban sentados junto a él. Cuando Nieli se sentó y cultivó, sintió la conexión con los reinos alma de sus amigos, formando rápidamente una matriz de alma. Era como un vórtice, absorbiendo constantemente la energía de las llamas negras, aumentando la fuerza de todos a un ritmo rápido. Dentro de la oscura torre infernal, las llamas podrían estimular su cultivo y les permitiría alcanzar un nivel completamente nuevo. Este era el reino que un sinnúmero de personas en la ciudad Gloria han anhelado. Capítulo 244, Killing Celestial. Mientras Nieli y su grupo se concentraban en su cultivo, el señor demonio se levantó lentamente. Ante ese movimiento, Duan Jian agarró su espada de fuego negro aún más fuerte y miró fríamente al señor demonio. Él estaba preparado para pelear en cualquier instante. Duan Jian tenía una percepción aguda y se fijó que en la anterior mirada del señor demonio había un rastro de enemistad para Nieli. La fuerza de este joven era profunda y no se podía medir, pero al menos, de seguro había llegado al rango semidios. El señor demonio solo miró a Duan Jian antes de seguir avanzando hacia el tercer piso. Mientras observaba la retirada del señor demonio, Duan Jian respiró aliviado. Percibió que la fuerza de la parte contraria, sin duda no era tan simple como aparentaba. Si de verdad empezara una batalla, Duan Jian no tenía muchas posibilidades de ganar. Sin embargo, ya que la otra parte solo quería ir al tercer piso, no era problema para ellos. Es mejor si no empezaran nada. Mientras el señor demonio se iba, Kan Min se puso de pie. Sus acciones eran inusualmente parecidas a la del señor demonio, ya que también se dirigió al tercer piso. Kan Min lanzó una mirada llena de hostilidad al señor demonio. Podía sentir que la fuerza del señor demonio no era inferior a la suya. Sin embargo, Kan Min no comenzó a causar problemas y solo avanzó al tercer piso adelantando al señor demonio. Kan Min era una persona competitiva que siempre anheló ser el primer lugar. Por lo tanto, él definitivamente tenía que entrar en el tercer piso por delante del señor demonio. El señor demonio frunció el ceño, pero él no discutió con Kan Min, en vez de eso sí lo siguió por detrás. Los dos caminaron por las escaleras y poco a poco desaparecieron. El mantenerse en el segundo piso ya era una tarea muy cansada, por no mencionar el caminar hacia el tercer piso.
Mientras todo el mundo miraba, Mu Ye y Huago ambos se pusieron de pie uno tras otro y se dirigieron hacia el tercer piso de la oscura torre infernal. Algunos de los patriarcas de las familias poderosas solo podían seguir estando en el primer piso. Aunque su cultivo actual superaba al de Kan Min y el resto, las llamas negras de la oscura torre infernal negaron por completo su cultivo. Solo aquellos con almas poderosas podrían seguir avanzando. Otra docena de personas se levantaron y se dirigieron al tercer piso. El alma de Nieli seguía a la deriva, al entrar en un reino que podía describirse como un misterio dentro de un misterio. El infinito no tiene principio, sin un principio no hay un fin. Creo que antes como por los cap 150 lo traduje mal poniendo el fin no tiene principio y el principio no tiene fin, pero esta es la correcta. Esta frase fue escuchada por Nieli. Como si fuera estimulada por esta frase, a la vida en su reino alma le brotaron más hojas y en uno de los brotes apareció el brote de una flor. Ese brote se hinchó como si fuera a florecer en cualquier momento. Asterisco, boom boom boom, asterisco. Agitada por el canto, los tres poderes de la ley golpearon constantemente el obstáculo obstrucción que bloqueaba el camino de Nieli al rango leyenda, como un tsunami golpeando un arrecife. Asterisco, boom, asterisco, una profunda onda abarcó todo su reino alma. El obstáculo ante el rango leyenda se rompió en pedazos y los poderes de la ley aparecieron, inundado todo. Todavía no era suficiente, incluso después de llenar el reino alma de Nieli. La ola se movió hacia Jesse Jun, Xiao Niner y el resto del grupo. Esta energía era definitivamente demasiado grande y majestuosa. Aunque Nieli solo había avanzado del rango oro negro 5 estrellas al rango leyenda, el espesor del poder de la ley era 10 veces mayor para alguien de su rango. El poder de la ley también llenó los reinos alma de Jesse Jun y los demás. Jesse Jun, Xiao Niner y el resto que estaban cultivando repentinamente sintieron un inmenso y majestuoso poder de la ley llenando sus reinos alma. No podían dejar de fruncir el ceño. Sus reinos almas no eran capaces de soportar tanto de ese majestuoso poder de la ley. Bajo su presión, sus reinos almas se expandieron descontroladamente. Después de un tiempo, Jesse Jun, Xiao Niner y el resto abrieron los ojos y respiraban con dificultad dando grandes bocanadas. Cada uno de ellos estaba completamente empapado en sudor. No fueron capaces de controlar la enorme cantidad de poder de la ley que venía de Nieli. Sin embargo, esto también hizo que sus cultivos avanzaran a pasos agigantados. Jesse Jun, Xiao Niner y Du se habían saltado inmediatamente al rango leyenda 2 estrellas, mientras que Lu Piao y los demás habían alcanzado el rango leyenda 1 estrella. Todos miraron hacia Nieli, que seguía cultivando con los ojos cerrados, y no podían evitar sentir un constante miedo en sus corazones. La capacidad del reino alma de Nieli era definitivamente demasiado aterradora. Solo la energía que se desbordó era suficiente para llenar varias veces sus reinos alma. Si su fuerza alma no fuera tan fuerte como ahora, sus reinos alma incluso podrían haber explotado, bajo la presión. Nieli realmente es un monstruo. Dijo Lu Piao, que estaba sentado a un lado. Esa oleada de aterrador poder de la ley de hace un momento casi lo había matado. Nieli repentinamente abrió los ojos y una luz divina apareció. El actual Nieli ya había entrado al rango leyenda, además de controlar 3 tipos de poder de la ley. Aun cuando se enfrentara a un experto rango semidios en este momento, Nieli no sería inferior a su oponente. Aún no sabía el nivel exacto de su propio poder de combate. Nieli dijo calmado, vamos a avanzar al tercer piso. El aura aterradora que fluctuó dentro del cuerpo de Nieli sorprendió a muchos expertos rango semidios del segundo piso. Esos expertos rango semidios no podían evitar el prestarle atención a Nieli, sus ojos contenían un profundo asombro y estupefacción. Podían sentir un aura peligrosa emanando del cuerpo de Nieli, algo que incluso no podían soportar. Sin duda este hombre no debe ser provocado. Ese fue el primer pensamiento que cruzó la mente de cada experto semidios. Bajo las miradas vigilantes de los expertos rango semidios, Nieli y su grupo se dirigieron hacia el tercer piso. El tercer piso solo tenía unas pocas decenas de metros de diámetro. Cuando Nieli y su grupo subieron al tercer piso, un rugido ensordecedor y rabioso bombardeó sus oídos. Este ruido causó que las expresiones faciales de todo el mundo cambiaran, ya que pensaban que sus tímpanos estaban a punto de reventar. Cuando dirigieron sus miradas hacia donde venía el rugido, vieron que las paredes estaban densamente fortificadas con una red de cadenas de hierro parecida a una telaraña. Y en el centro de todo había una bestia demoníaca gigante, rugiendo furiosa. Una vez que la bestia demoníaca se dio cuenta de que alguien entró, luchó ferozmente para liberarse de sus ataduras.
Sin embargo, los patrones de inscripción en las cadenas de hierro empezaron a brillar mientras una poderosa energía atacó a la bestia demoníaca y lo tiró contra la pared. Nieli levantó la cabeza para observar a la criatura. Esta bestia demoníaca parecía algo así como un cruce entre un ciervo y un león, con largos cuernos puntiagudos en su cabeza. También todo su cuerpo estaba cubierto de escamas negras. Nieli, ¿qué clase de bestia demoníaca es esta?, preguntó estupefacta Jessie June. Ella podía sentir vagamente que esta bestia demoníaca portaba los atributos relámpago y fuego. Lu Piao y el resto estaban tan asustados que temblaban. El poder de esta bestia demoníaca era muy sorprendente y ejercía una presión aterradora sobre ellos. Si esta bestia demoníaca no estuviera encadenada, incluso con todos ellos juntos, no podrían ser capaces de derrotarlo. A pesar de que esta bestia demoníaca estaba encadenada aquí, parecía que podría liberarse en cualquier momento. Por lo tanto, ninguno de ellos se atrevió a ser descuidado. Duce, Tuanjian y todos los demás sacaron sus armas y estaban dispuestos a pelear. Cuando vio a la bestia demoníaca, Nieli inesperadamente se rió y dijo: Duce, es tu día de suerte. ¿Mi día de suerte? Duce estaba un poco desconcertado. La mirada de Nieli se dirigió hacia la bestia demoníaca mientras él sonreía ligeramente y dijo: Esta bestia demoníaca se llama Qilin Celestial. Aclaración: en realidad en la traducción al inglés mencionaba que el Qilin era la fusión de un ciervo y un tigre, pero según el mito original es una criatura con cuerpo de león, cuernos de ciervos y escamas de pez. Así que esto es un Qilin Celestial. Los ojos de Lu Piao se iluminaron y resplandecieron por el deseo del Qilin Celestial. ¿Qué importa si se llama Qilin Celestial? Jessie June y Xiao Niner estaban un poco desconcertadas mientras miraban a Nieli, Lu Piao y Duce. El reino alma de Duce tiene la forma nube tormentosa celestial. Por lo tanto, esta bestia demoníaca Qilin Celestial es el espíritu demoníaco perfecto para él. Explicó Lu Piao, que estaba a un lado. Con la explicación de Lu Piao, todo el mundo entendió la razón por la que Nieli le dijo a Duce que era su día de suerte. Duce sabía que el Qilin Celestial era el espíritu demoníaco más adecuado para él. Sin embargo, hasta hoy, nunca supo a qué se parecía. Por lo que un Qilin Celestial es como esto. Sin embargo, este Qilin Celestial era demasiado poderoso. Incluso si estaba encadenado en este lugar, todavía no había nadie que se le acerca, por no hablar de acabar con él y obtener su espíritu demoníaco. Relámpagos brotaban del cuerpo del Qilin Celestial y su pelaje estaba totalmente erizado. Su tamaño era de 5 a 6 metros, con ojos de color bronce parecidos a campanas que disuadirían a cualquiera. Con rabia dio unos pasos y miró a Nieli y su grupo, arrastrando sus cadenas. Las personas que vinieron al tercer piso delante de nosotros no podrían haber sido devorados, ¿verdad?, preguntó Lu Piao mientras se agachaba. El Qilin Celestial está encadenado. ¿Cómo podría haber una posibilidad de que se coma a alguien? Duce miró fijamente a Lu Piao y continuó: probablemente fueron a un piso más alto, ya que es imposible cultivar en este punto. Nieli, ¿cuál es el rango del Qilin Celestial?, preguntó Lu Piao por pura curiosidad. Este Qilin Celestial aún no ha alcanzado la edad adulta, por lo tanto, esta cadena es capaz de suprimirlo. En cuanto a qué tipo de rango tiene un Qilin Celestial adulto, incluso si se los dijera ahora, ustedes todavía no lo entenderían. Dioses espirituales pueden ser considerados expertos. Reino Destino Celestial. Por encima del Reino Destino Celestial, está el Reino Estrella Celestial, Reino Eje Celestial, Dao del Dragón y Ancestro Marcial. Incluso el más inútil Qilin Celestial podía cultivar hasta el Dao del Dragón 6 etapa. Ante las palabras de Nieli, todo el mundo se sorprendió. ¿Por qué todavía había tantos reinos poderosos por encima de los dioses espirituales? Al principio pensaban que los dioses espirituales eran los seres más poderosos. Antes, Nieli no les había dicho acerca de los reinos superiores a los dioses espirituales porque no habían alcanzado el rango leyenda, por lo tanto, no tenía sentido que ellos lo sepan. En lo que se refiere a los expertos del reino Ruinas Dragón, el rango leyenda era solo el inicio del verdadero cultivo. El rango del poder del Qilin Celestial voló en la mente de Duce. Aunque el Qilin Celestial ante sus ojos todavía no había llegado a la adultez, obviamente aún tenía un potencial ilimitado. Nieli se quedó en silencio por un breve momento. A pesar de que la bestia demoníaca con la que actualmente estaba integrado Duce era una con una tasa de crecimiento nivel Dios, no era para nada comparable al Qilin Celestial. Sobre todo porque el Qilin Celestial era muy compatible con el reino alma de Duce. Duce era uno de los hermanos más cercanos de Nieli. Dado que una gran oportunidad de obtener el Qilin Celestial para Duce se había presentado,
Nieli de ninguna manera dejara pasar esta oportunidad. Sin embargo, el Qilin celestial ante ellos no era algo que podía conseguirse tan fácilmente. El poder del Qilin celestial era sin duda formidable. Incluso si no hubiera alcanzado la edad adulta, todavía no era algo con lo que se pudiera enfrentar un ordinario experto rango semidios. Yuyan, que estaba sentada sobre los hombros de Nieli, le preguntó preocupada: Nieli, ¿de verdad planeas luchar contra la bestia demoníaca Qilin celestial? Capítulo 245, Sello de alma. La esquina de la boca de Nieli se convirtió en una ligera sonrisa cuando veía al Qilin celestial. Dado que este celeste Qilin es al menos unos pocos miles de años de edad, tiene que ser muy inteligente, ¿verdad? Viejo chico, puesto que usted ha estado escuchando durante tanto tiempo, también debe dar su propia opinión. Nieli habló con el encadenado Qilin celestial. Acá se pone viejo chico porque técnicamente es aún un adolescente, pero como tiene miles de años se le dice viejo. Ante las palabras de Nieli, todo el mundo estaba confundido. ¿Exactamente a quién le estaba hablando Nieli? De repente, una voz grave resonó desde el Qilin celestial: chico, planeas matarme y apoderarte de mi espíritu demoníaco. HMPH, HMPH. Pues bien, ¿realmente ingenuo? ¿Crees que es posible con solo ustedes? Todo el mundo se sorprendió y solo podían mirar fijamente cuando el Qilin celestial de repente abrió su boca y dijo palabras complejas. Esta fue la primera vez que cualquiera de los demás habían sido testigos de una bestia demoníaca hablar en un lenguaje humano. Entre los miembros del grupo, solamente Yuyan se mantuvo calmada, ya que ella ya sabía algunas cosas sobre la especie Qilin celestial. Sin embargo, la obtención del espíritu demoníaco de este Qilin celestial no sería una tarea fácil. Incluso si todos ellos trabajaran juntos, todavía no serían capaces de luchar en igualdad de condiciones con el Qilin celestial. Nieli avanzó calmadamente unos pasos y con calma se quedó mirando al Qilin celestial. Ser atrapado por los patrones de inscripción de la prisión Llamas Negras no es demasiado cómodo, ¿verdad? Cómodo o no, ¿qué tiene eso que ver contigo? Resopló el Qilin celestial. Entre los clanes de bestias demoníacas, los Qilin celestiales puede considerarse como el más raro entre ellos. Ellos son criaturas solitarias que no poseen ningún amigo. Dentro de sus cuerpos está el tesoro que todas las bestias demoníacas anhelan, el núcleo. Estás atrapado aquí porque aún no has alcanzado la edad adulta y el núcleo en tu cuerpo Qilin celestial todavía tiene que formarse. Me pregunto quién te dejó encerrado aquí para nutrir tu núcleo. Nieli observó al Qilin celestial mientras sonreía ligeramente. Una luz escalofriante cruzó por los ojos de ese Qilin celestial mientras miraba hacia abajo a Nieli. Humano, ¿qué quieres? El Qilin celestial nunca esperó que Nieli viera a través de él tan profundamente y se preguntaba sobre los orígenes de Nieli. ¿Puedo liberarte? Nieli se quedó mirando al Qilin celestial mientras paciente y sistemáticamente continuó: ¿estás dispuesto a ser encadenado aquí? ¿Para ser asesinado como ganado y que se apoderen de tu núcleo? Chico, ¿me estás llamando ganado? El Qilin celestial rugió furioso mientras relámpagos eran emitidos por todo su cuerpo. En este momento, ¿cuál es la diferencia entre usted y el ganado? Usted está siendo retenido aquí hasta que haya alcanzado la edad adulta y forme su núcleo, entonces podrá ser sacrificado. Nieli sonrió mientras miraba al furioso Qilin celestial. Su plan era enfurecer al Qilin celestial. El Qilin celestial rugió furioso: chico, sé lo que estás planeando. También quieres matarme para extraer mi espíritu demoníaco. ¿Cuál es la diferencia entre esa gente y tú? ¿Por qué debería escucharte? Es cierto que estoy tras su espíritu demoníaco, pero no estoy interesado en matarte. Podemos utilizar un método intermedio. Si usted está dispuesto a formar un sello de alma con mi amigo de aquí, su cuerpo va a cambiar en un espíritu demoníaco y entrará en el reino alma de mi amigo, dijo Nieli. Ante las palabras de Nieli, el Qilin celestial rió cuando él dijo: convertir todo mi cuerpo en un espíritu demoníaco, ¿cuál es la diferencia con ser asesinado? Los humanos piensan que todos son muy astutos, tratando de engañarme. ¿Crees que voy a ser engañado tan fácilmente? Nieli sonrió ligeramente: por supuesto que hay una diferencia. Si te matan y roban tu espíritu demoníaco, si el dueño muere, también serás destruido. Si se forma un sello de alma y se vuelve voluntariamente en un espíritu demoníaco, mantendrás tu conciencia. Una vez que tu dueño muera, vas a ser liberado. La esperanza de vida de un ser humano es solo de 1 centenar de años. En comparación con la infinita vida útil de los Qilin celestiales, no se puede considerar como mucho. Ante las palabras de Nieli, el Qilin celestial se congeló por un breve momento mientras giraba su mirada.
Lo que Nieli acababa de decir era en efecto una oportunidad más atractiva para él. Como dato aparte, el girar la mirada mientras hablas aquí en Occidente es considerado descortés, pero al parecer por allá es como signo de que se piensa mucho en ello, algo así como ser respetuoso. Dulce frunció el ceño. Él sentía que había un problema con este método. ¿Y si el Chilan Celestial decidiera traicionarle un día? Dulce echó un vistazo a Nieli y vio lo confiado que parecía. Nieli debe tener una carta bajo la manga. Por lo tanto, Dulce no expresó sus preocupaciones. Muy bien, estaré de acuerdo a sus condiciones. El Qilin Celestial respondió rápidamente. Entonces, primero voy a necesitar algo de su sangre, dijo Nieli. El Chilan Celestial frunció el ceño cuando preguntó, ¿por qué necesitas mi sangre? Nieli dijo despreocupadamente, sin su sangre, ¿cómo voy a formar el sello de alma? El Qilin Celestial avanzó mientras gruñó con frialdad, ¿me estás mintiendo? Nunca he oído hablar de un sello de alma que permita que el cuerpo físico se transforme. Nieli se encogió de hombros. El hecho de que no lo conozcas no quiere decir que no exista. Hay miles de técnicas secretas en este mundo, muchos de los cuales no conoces. No creas que no me di cuenta de la verdad. Estás tratando de engañarme. De cualquier manera, no te daré mi sangre. El Qilin Celestial rugió, a menos de que pienses en un método diferente. La sangre de un Chilan Celestial es extremadamente valiosa y contenía su herencia. En circunstancias normales, el cuerpo físico de un Qilin Celestial es muy poderoso y extremadamente difícil de cortar o penetrar. Por lo tanto, es casi imposible para la gente común el obtener la sangre de un Qilin Celestial. Además, el Qilin Celestial no daría libremente su sangre a cualquiera. Las bestias demoníacas Chilan Celestial son inteligentes y muy astutas. Nieli es consciente de ello, al igual que él era consciente de que el Qilin Celestial estaba actuando. Antes, el Qilin Celestial solamente había aceptado tan rápidamente, ya que probablemente quería perjudicar a Dulce después de formar el sello de alma. De esta manera, podría recuperar su libertad más rápido. Sin embargo, Nieli tenía contramedidas en caso de que tal cosa ocurriera. Por eso pidió primero la sangre del Qilin Celestial para que pudieran contenerlo en caso de que sea necesario. Sin embargo, el Qilin Celestial era muy astuto y, probablemente, había sentido que Nieli también tenía ideas ocultas. Por lo tanto, estaba muy poco dispuesto a entregar su sangre. Si ese es el caso, entonces no podemos llegar a un acuerdo. Nieli observó al Qilin Celestial con una expresión de profundo significado. ¿Y qué si no podemos llegar a un acuerdo? De todos modos, no te voy a dar mi sangre. El Qilin Celestial resopló, ¿qué puedes hacer por mí? A lo mucho, me voy a quedar aquí. ¿Quieres que me convierta en su espíritu demoníaco? Ninguna posibilidad. Si pudiera liberarme de estas cadenas, ninguno de ustedes sería capaz de escapar. Me gustaría volverlos a todos ustedes trizas. El Qilin Celestial se basó en su poderosa fuerza bruta y no consideraba a Nieli y el resto como una amenaza. Los relámpagos también salían constantemente de su nariz. Si no hubiera sido por la matriz de atadura de las cadenas, solo su relámpago sería capaz de convertir a Nieli y su grupo en cenizas. Nieli, date por vencido, es realmente imposible. Dijo Dulce a Nieli, al sentir el aura aterradora del Qilin Celestial. En su nivel actual, todavía eran demasiado débiles y no serían capaces de poner un dedo sobre el Qilin Celestial. Nieli sacudió la cabeza y dijo, no es fácil encontrar un Qilin Celestial. Así que no importa el qué, voy a ayudarte a obtenerlo como tu espíritu demoníaco. Nieli observó al Qilin Celestial delante de él, entrecerró los ojos, y dijo, si ese es el caso, entonces no me culpes por lo que me obligaste a hacer. El Qilin Celestial pisoteó violentamente y dijo, seres humanos ignorantes, que quieren obligarme a obedecer solo con su poder. Histérico. He matado a millones de seres humanos como usted en el pasado, o por lo menos, cientos de miles de personas. Incluso si estoy atrapado aquí, ¿qué puedes hacerme? Acabas de dictar tu sentencia, Qilin, con carita riéndose, tú mismo lo has dicho. Resopló Nieli. Dado que el Qilin Celestial ha masacrado a tantos seres humanos antes, Nieli decidió que ya no sería civilizado. Dio un vistazo a Duanjian y dijo, Duanjian, dame un poco de tu sangre. Sí. Duanjian no duda ni un poco al morder su brazo, permitiendo que sangre fresca fluya de la herida. A pesar de que el cuerpo físico de Duanjian es muy poderoso y hace que sea difícil que un elemento extraño penetre su cuerpo, era fácil si utiliza sus propios dientes para morderse. Rápidamente se llenó un recipiente con sangre.
Nieli tomó la sangre de Duanjian y comenzó a dibujar en el suelo algunos misteriosos patrones inscripción, elaborando un círculo alrededor del Qilin celestial. ¿Qué clase de patrones de inscripción son estos? Lu Piao y el resto preguntaron curiosos. La sangre de Duanjian contiene la energía de las poderosas llamas negras. Estos patrones de inscripción pueden juntar una porción de las llamas de esta torre en este lugar, dijo Nieli. Cuando terminó el último grabado, llamas negras terribles se reunieron rápidamente en su dirección. Con más y más llamas negras juntándose y creando una enorme cantidad de presión junto con un terrible calor, el Qilin celestial comenzó a agitarse inquieto y de forma inestable. Su mayor miedo eran las llamas negras de esta torre. Esa fue también la razón por la que el ser humano le había encadenado aquí. Las ardientes llamas negras constantemente quemaron a la bestia demoníaca Qilin celestial. La temperatura se elevó más y más. Y pensar que este chico en realidad había logrado reunir las llamas negras. Ahora, definitivamente sufrirá mucho. A pesar de que la temperatura del ambiente se incrementó rápidamente, la respiración del Qilin celestial se volvía aún más caliente. Sin embargo, el someterse a este chico era definitivamente imposible. Al mismo tiempo, en la 9ª capa de la Tierra de la Muerte de 9 capas, un grupo de personas conversaban entre sí mientras estaban sentados en un patio exquisito. En la mesa había un charco de agua de manantial que reflejaba la escena dentro de la oscura torre infernal. Todo lo que ocurría en la oscura torre infernal era conocido por este grupo de personas. Xiao Yu estaba detrás de un experto de túnica negra, bajó la cabeza, y susurró en el oído de ese experto vestido de negro: «Padre, te dije antes que el conocimiento de esa persona sobre los patrones de inscripción ya había superado el mío y no me creíste. ¿Ahora ves? La visión de esta persona hacia los patrones de inscripción es realmente extraordinaria. Por otra parte, su talento también es extraordinario». El experto vestido de negro asintió mientras miraba a las 6 personas delante de él. Aquellos 6 estaban inclinándose sobre el charco, su atención se concentró por completo en la escena delante de ellos. Embajadores, en el pasado, ninguno tomó una decisión. Sin embargo, esta vez, me pregunto si alguno de ustedes está satisfecho con este lote de genios. Sin embargo, por favor no se olviden de nuestro acuerdo. El primer discípulo ha de ser elegido por mi secta Plumas Divinas. El experto vestido de negro sonrió ligeramente. En el último enfrentamiento con la secta Dios Demonio, gobernado por el ancestral demonio de la Tierra Santa, nuestra secta Plumas Divinas fue la más afectada. Por lo tanto, espero que todos ustedes nos den la primera elección. Las 6 personas delante del experto vestido de negro se miraron antes de que una de las bellas mujeres, que llevaba una túnica blanca, sonrió y dijo: «Ya estuvimos de acuerdo en esto antes, y sin duda seguiremos nuestro acuerdo. Todos aquí hicimos nuestro camino desde el mundo diminuto, donde nacimos. Aunque hemos optado por diferentes sectas, no hay necesidad de que seamos tan formales y nos protegeremos los unos a los otros. La gente del mundo exterior es incapaz de entrar en el mundo diminuto. Solo aquellos que una vez han salido del mundo diminuto podían regresar. Sin embargo, las grandes sectas del reino Ruinas Dragón han estado reclutando talentos del mundo diminuto por un largo tiempo. Como los embajadores, estos 6 están a cargo del proceso de selección». Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.